seguir con el problema 3 del trabajo número 5. Recuerden que para este ejercicio lo que teníamos que hallar era el vértice, el eje de simetría, máximos o mínimos, crecimiento, decrecimiento, raíces, dominio de imagen. Así que bueno, vamos a empezar con el vértice. Recuerden que para hallar el vértice usábamos la fórmula menos b sobre 2 por a. Entonces, el valor de... Recuerden sacar el valor de A, el valor de B, que es menos 6, y el valor de C, que es 10, para no confundirse en los signos. Así que si tengo el opuesto de B, voy a decir el opuesto de B, si es menos 6, el opuesto va a ser 6, sobre 2 por 1. 2 por 1 es 2, y 6 dividido 2 es 3. Entonces, la X del vértice es igual a 3. Para hallar la Y del vértice, recuerden que reemplazábamos el valor de la X del vértice en la función. Es decir, voy a hacer f de 3. Entonces, me va a quedar 3 a la 2 menos 6 por 3 más 10. 3 a la 2 es 9. 6 por 3 es 18 más 10. Si tengo 9 y debo 18, me queda menos 9. Menos 9 más 10 es 1. Entonces, cuando la función toma valor 3, mi imagen es 1. Entonces, el vértice me va a quedar 3, 1. Esta es la coordenada en X, esta es la coordenada en Y. ¿Sí? Le podemos poner X del vértice, Y del vértice. Si no lo quieren poner, da lo mismo. Basta que ustedes entiendan que ahí tengo el vértice de mi función. Entonces, donde tengo el vértice lo voy a completar. El vértice es igual a 3, 1. Recuerden que ahora íbamos con el eje de simetría. ¿Sí? El eje de simetría está en X igual. Y el máximo o mínimo también lo medíamos en X. X igual. Entonces, recuerden que tengo el vértice. El vértice es la X del vértice, 3. El máximo o mínimo también lo teníamos en X. Para guiarse, recuerden que esta parábola es positiva y el vértice está en 3, 1. ¿Sí? 3 de X, 1 de Y. Ahí tengo mi vértice y las ramas de la parábola van hacia arriba. Por lo tanto, voy a tener un valor mínimo. Entonces, voy a tener un mínimo en X igual a, fíjense la importancia de esta X del vértice, cómo se va trasladando. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a hallar crecimiento y decrecimiento. Fíjense que así la parábola decrece. ¿Desde dónde? Desde el menos infinito hasta mi X del vértice. Es decir, que el decrecimiento, que es aquí, es desde menos infinito hasta la X del vértice. Por lo tanto, el crecimiento va a ser al revés, desde 3 a más infinito. Desde 3 a más infinito. Fíjense cómo voy acarreando esta X del vértice. ¿Sí? Entonces, ahora sí, una vez que tengo eso, voy a hallar las raíces. Recuerden que el orden da lo mismo. Ustedes lo pueden hacer en el orden que quieran. Yo se los hice así para que ustedes vayan prestando atención y fijándose la importancia de esta X del vértice, cómo la voy a ir trasladando y para que después puedan verificar y controlar si lo que hicieron está bien. Y no confundirse porque muchas veces suelen poner este número en vez del 3. ¿Sí? Toman este valor en el crecimiento, en el decrecimiento, o en el máximo, o en el mínimo. Recuerden que siempre lo leemos en el eje X. Bueno, ahora sí, vamos a hallar las raíces. Recuerden que en el ejercicio anterior habíamos visto el discriminante, ¿sí? El discriminante era para saber qué tipo de raíces tiene. Si yo antes de hacer las raíces quiero saber qué tipo de raíces tiene para no hacer todo el ejercicio, voy a decir que b al cuadrado menos 4 por a por c. b al cuadrado es menos 6 a la 2, menos 4 por a que vale 1, por c que vale 10. 6 a la 12 es 36 positivos.
Recuerden que si este es par, el resultado pasa positivo. Menos 4 por 10 es 40, 36 menos 40 es menos 4. Bueno, ¿qué tenemos acá? Tenemos que el discriminante nos dio un número que es, ¿sí? El discriminante es igual a 4. Por lo tanto, el discriminante es menor que 0. Y cuando el discriminante es menor que 0, esto nos indicaba que no tiene raíces reales. ¿Sí? Por lo tanto, yo puedo hacer eso para no hacer toda la fórmula resolvente. ¿Sí? Si sé que tiene raíces reales, las hallo. Y si me da que no tiene, directamente donde dice raíces, voy a poner no tiene raíces reales. ¿Qué significa que no tiene raíces reales? Que no va a cortar al eje X. Recuerden que teníamos la parábola acá, ¿sí? Y fíjense, en 3,1, las ramas iban hacia arriba, nunca va a cortar al eje X, por lo tanto, no tiene raíces. Bueno, otra cosa para tener en cuenta. Habíamos visto el dominio. El dominio de toda función cuadrática son los números reales. Por lo tanto, son el conjunto de todos los números reales. Y la imagen, habíamos visto que ustedes tienen que A, ¿sí?, es mayor que 0. Por lo tanto, si A es mayor que 0, entonces teníamos que la imagen era desde la I del vértice hasta más infinito. Y si A es menor que 0, entonces la imagen es desde menos infinito hasta la I del vértice. Recuerden que la imagen es la única que lleva corchete. Así que tengo la imagen que, como A es mayor que 0, comienza en la I del vértice, es decir, en 1 y termina en más infinito. ¿Sí? Y ahí tenían resuelto el siguiente ejercicio. Les va a quedar uno solo para resolver ustedes y después les voy a pasar los resultados. Bueno, ahora vamos a ir con el problema 4. En el problema 4 tienen situaciones problemáticas. En esas situaciones vamos a resolver todos estos ejercicios, pero después los vamos a analizar dentro de la problemática dada. Entonces, vamos al problema 4. El A. Les dice, supongamos que el rendimiento intelectual de una persona que estudia desde las 9 horas hasta las 13 horas responde a la función R de t igual a 4t menos t a la 2, donde R es el rendimiento y t es el tiempo transcurrido. Entonces, vamos a poner que R es el rendimiento y t el tiempo transcurrido. Entonces, les voy a explicar algo para que lo tengan en cuenta y no se asusten. Tener R de t, t es la variable. Yo puedo decir R de x y 4 por x menos x a la 2. Ustedes están acostumbrados a trabajar con x. Acá lo único que hace es cambiar la variable. En vez de x, ¿sí?, la llaman t, pero es exactamente lo mismo. Así que, una vez que ustedes leen el problema, sacan los datos, lo que vamos a hacer es empezar a resolverlo. Pero para poder interpretarlo vamos a tener que hacer un gráfico aproximado. Entonces, para hacer un gráfico aproximado, recuerden que lo primero que hallaba es el vértice. Así que vamos a hallar el vértice. Recuerden que el valor de A, en este caso, es el término cuadrático, el coeficiente del término cuadrático. Entonces A vale menos 1 y B vale 4. Entonces, el vértice es menos B sobre 2 por A. Entonces,
tenemos que la X del vértice es el opuesto de B. Si B vale 4 es menos 4 sobre 2 por el valor de A que es menos 1. 2 por menos 1 es menos 2. Y 4 dividido menos 2 es 2. Entonces la X del vértice es 2. Ahora vamos a hallar la Y del vértice, es decir, en R de T voy a poner R de ¿quién? De la X del vértice. Es igual a 4 por 2 menos 2 a la 2. 4 por 2 es 8, 2 a la 2 es 4, 8 menos 4 es 4. Entonces, la imagen de la función es 4, es decir, que el vértice o mi Y del vértice es 4. Si ustedes no lo quieren llamar así, R de 2, lo pueden llamar Y del vértice. ¿Sí? Es lo mismo. Entonces, ustedes lo que ya saben es que el vértice está dado en el punto 2, 4. Bueno, una vez que haya el vértice, tengo que ver el tema de las raíces. Así que bueno, recuerden que para resolver una función cuadrática que estaba incompleta, es decir, que C no existe en este momento, ¿sí? La podíamos reemplazar por 0, que C vale 0, pero, y usar la fórmula resolvente, o aplicar factor común. Yo voy a aplicar factor común. Entonces, me va a quedar. Voy a volver a reescribir la función y la voy a ordenar. Voy a decir que menos t a la 2 más 4t es igual a 0. Para empezar a resolver la ecuación. Voy a sacar el término común. El término común es t. Recuerden que pongo un por, abro un paréntesis, lo cierro, igual a 0. Separo en término y si hay un más, voy a colocar un más. Y ahora voy a hacer la división de ese factor común que saqué. Entonces, divido a todo por t. Esa t se va con esa t. Y esta con una. Entonces me va a quedar que t es igual a menos t. Y acá se fueron las dos, así que más 4. Y una vez que tengo eso, recuerden que tengo esto es igual a 0, que t es igual a 0, o que menos t más 4 es igual a 0. Entonces, lo único que me queda acá, ya tengo una incógnita hallada, y ahora voy a hallar la otra. Voy a decir que menos t es igual a menos 4. Recuerden que cuando tengo dos signos menos a ambos lados, puedo cancelarlos, y me queda que t es igual a 4. Ahí tengo mis dos raíces. O sea que las raíces son x igual a 0 y x igual a 4. Bueno, y ahora voy a hacer un gráfico aproximado para poder guiarme. También recuerden que la parábola, como A es menor que 0, porque A es menos 1, la parábola dijimos que está triste, es decir, que va hacia abajo. Entonces, una vez que tenemos eso, vamos a hacer el gráfico aproximado. Ah, y también sabemos, perdón que me había olvidado, que la ordenada al origen, es decir, donde la parábola corta el eje Y, ¿sí? Es f de 0, donde la ordenada al origen es 0, es el valor de c, que en este caso es 0, no tenemos c, así que vale 0. Bueno, ahora vamos a hacer un gráfico aproximado. Entonces tenemos el vértice que es, vamos a, más o menos, ustedes lo van a hacer bien en la carpeta, van a graduar como corresponde. Yo acá estoy en esta pizarra, no me es muy cómodo trabajar con la escuadra,
Así que voy a hacer un gráfico aproximado. Ustedes lo van a hacer bien como corresponde en la carpeta. Así que vamos a marcar las raíces. Las raíces son 0 y 4, perdón. Después tenemos el vértice. El vértice es 2, 4. También sé que la ordenada al origen, donde corta el eje Y, es 0. Así que ya lo tengo al punto y sé que la parábola va hacia abajo. Bueno, entonces, más o menos ahí nos quedó el gráfico. Recuerden que no queda bien simétrico porque lo estoy haciendo aquí. Así que lo único que vamos a hacer es el análisis del problema. Ahora dice, ¿a qué hora se obtiene el mayor rendimiento? Bueno, podemos ver que el mayor rendimiento, ¿cómo lo miramos? Y bueno, para poder ver el gráfico tengo que ir acá. Me dice que t es el tiempo. O sea, sobre el eje X siempre vamos a medir el tiempo. ¿Está? Siempre sobre X medimos el tiempo. Entonces, si sobre X mido el tiempo, el otro eje, que es el Y, aquí voy a medir el rendimiento. Entonces, dice, la primera pregunta, ¿a qué hora se obtiene el mayor rendimiento? Entonces, ¿a qué hora voy y miro a qué hora fue el mayor rendimiento? Y puedo decir que a las 2. Pero ojo, tengo que tener en cuenta algo que dice el problema. Que dice que supongamos que el rendimiento intelectual de una persona que estudia desde las 9 hasta las 13. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a decir que tengo desde 9 a 13. Así que voy a tener acá a las 9, a las 10, a las 11, 12, las 13. ¿Sí? Fíjense, lo voy a adecuar al problema. Una vez que lo grafiqué, voy a poner abajo la condición que me dice. Y la condición es que estudia desde las 9 hasta las 13 horas. Entonces ahora sí puedo decir que ¿a qué hora se obtiene el mayor rendimiento? Y fíjense que el mayor rendimiento está a las 11. ¿Sí? O sea que la pregunta A es el mayor rendimiento es a las 11 horas. La B les dice cuál es el intervalo de mayor aprovechamiento, es decir, cuándo aprovechó más ese tiempo de estudio. Y fíjense que su rendimiento a partir de las 9 fue aumentando, ¿sí? Aumenta, 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 aumenta y acá empieza a decaer. Por lo tanto, en este intervalo, ¿sí? De 9 a 11 fue el mayor rendimiento. Bueno, y ahí terminó el problema. Es decir, que tenemos que hacer el gráfico aproximado de la parábola y una vez que tenemos eso, recién empezamos a responder las preguntas. Así que todos este tipo de problemas llevan más o menos el mismo razonamiento. Tengo que intentar primero resolver y graficar para poder entender, lo vuelvo a leer 2 o 3 veces y adecuo la situación problemática al gráfico que realicé para poder responder las preguntas. Vamos al problema B. El problema B nos dice, una pelota de fútbol que está sobre el piso recibe una patada hacia arriba. Si la altura que alcanza en metros viene dada por la fórmula, y la fórmula es I igual a 3t más menos 3 cuartos t a la 2. T se mide en segundos. T se mide en segundos. Y a ver si tenemos otro dato. No, empiezan las preguntas. Así que antes de responder voy a hacer el gráfico de mi parábola. Recuerden que la voy a ordenar menos 3 cuartos t a la 2 más 3t. Una vez que tengo eso voy a sacar el vértice, voy a sacar el valor de A que es menos 3 cuartos
el valor de B que es 3 y voy a sacar el vértice. El vértice es una coordenada en X y otra coordenada en Y. Así que hallo la X del vértice, que es el opuesto de B. Por lo tanto, si tengo 3, va a ser menos 3 sobre 2 por A, que A es menos 3 cuartos. Bueno, entonces tengo la X del vértice, que es menos 3, 2 por 3 es menos 6 cuartos. Y ahora tengo esta división, menos 3 dividido menos 6 cuartos. Lo que yo voy a hacer es, porque me es más fácil, decir, bueno, esto que está dividido lo voy a pasar a multiplicación, dividido, menos 4 sextos, para poder simplificar y que me quede más fácil. 6 dividido 3 es 2. Entonces, me va a quedar la X del vértice es igual a tengo 3 dividido 3, 1, 6 dividido 3, 2. Así que 4, 1 por 4 menos 4, y la X del vértice es menos 2. Bueno, ahora, una vez que tenemos eso, vamos a sacar, menos por menos es más. Una vez que tenemos eso, vamos a sacar la Y del vértice. Así que la Y del vértice reemplazo acá. Menos 3 cuartos por 2 a la 2 más 3 por 2. Así que tengo la Y del vértice es menos 3 cuartos, por 2 a la 2 es 4, más 3 por 2 es 6. Simplifico acá, lo hago rapidito porque yo sé que ustedes lo van a hacer con la calculadora. Así que menos 3 más 6, la Y del vértice es igual a 3. Lo que ustedes tienen que hacer es colocar en la fórmula, reemplazo a T por la Y del vértice. Lo colocan en la calculadora y automáticamente les va a arrojar el resultado. Por lo tanto, el vértice está dado por las coordenadas 2 en X, 3 en Y. Bueno, una vez que tenemos eso, voy a ver si tiene raíces. Entonces, voy a volver a copiar porque la borré. Para saber si tiene raíces, voy a igualar a 0 y resolver la ecuación. Recuerden que, fíjense que tengo en ambos términos t, así que voy a sacar factor común. El factor común en este caso es t. Abro un paréntesis. Si hay un más, que es donde separé, lo coloco, cierro, igualo a 0. Y ahora voy a dividir a todo este término por t y a todo este término por t. Recuerden que acá cancelo y esta se va con una de estas. Así que me queda menos 3 cuartos t, porque esta se fue con una de estas, queda una sola t. Y acá t y t simplifiqué, así que me queda 3. Y ahora, para que este producto sea 0, lo que tiene que suceder es que la primera t, es decir, el primer factor, sea igual a 0, o el segundo factor sea igual a 0, es decir, menos 3 cuartos más t es igual a 0. Esta no puedo resolver nada y aquí sí. Menos 3 cuartos t es igual a menos 3. Así que 3 es igual a menos 3 dividido menos 3 cuartos. Lo sigo aquí. Recuerden que yo voy a pasarlo a multiplicación, pero solamente porque me es más fácil a mí. Ustedes, como lo van a hacer con la calculadora, no necesitan hacer ese paso. Así que me va a quedar por 4 tercios negativo. Simplifico, y menos por menos es más, quiere decir que t es igual a 4. O sea que mis raíces son t igual a 0 y t igual a 4. Entonces, una vez que ya tengo eso, sé que mi ordenada al origen es 0 y también sé que la parábola, como el valor de A es negativa, va hacia abajo. Así que vamos a dejar estas que son las raíces.
vamos a decir que como A es menor que 0, mi parábola va hacia abajo, es decir, que está triste. Y a su vez sabemos que como C vale 0, la ordenada al origen es 0. ¿Está? Bueno, entonces, ahora vamos a graficar. Recuerden que el problemita decía que había una persona que pateaba una pelota. Así que bueno, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Voy a graduar un poquito los ejes. Y voy a empezar a marcar. Las raíces son 0 y 4. La ordenada al origen es 0, es decir, que corta justo en el origen de coordenadas. Y el vértice es 2, 3. Ahí tengo mi vértice y ahora sé que la parábola va hacia abajo. Bueno, ahora vamos al problema. El problema dice que una pelota de fútbol que está sobre el piso recibe una patada hacia arriba. Es decir, suponemos que acá hay un señor que le pega una patada a la pelota y la pelota hace este recorrido, ¿sí? Llega hasta un punto y en un momento que alcanzó su altura máxima, comienza a bajar. ¿En qué instante alcanza la altura máxima? Fíjense, ¿cuándo fue la altura máxima? ¿Sí? Sabemos que el tiempo, porque lo aclaramos allá, se mide en segundos. Entonces, en este eje medimos la altura. La altura máxima, ¿sí? Ojo con la pregunta, dice, ¿en qué instante alcanza la altura máxima? Es decir, ¿a qué tiempo? La altura máxima la alcanza a los 2 segundos. ¿Sí? Ahora, vamos a la pregunta B. ¿Cuál es esa altura? Ahora sí, primero me preguntaba en qué instante. Entonces, miren el eje X, donde se miden los segundos, donde medimos el tiempo. Ahora me dice, ¿cuál fue la altura? Entonces miro en ese instante cuál fue la altura. Y la altura es de 3 metros. Entonces, a los 3 metros fue la altura máxima. Fíjense que acá estoy respondiendo y en realidad lo que estoy haciendo es analizando el máximo. ¿Sí? Entonces, dice, ¿a cuántos segundos vuelve a tocar el piso? ¿A cuántos segundos? Lo voy a analizar en el eje X. Fíjense que la pelota comienza aquí su trayectoria, baja, 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 hasta que llega al piso. Así que tengo 1, 2, 3, 4 segundos. Por lo tanto, dice a cuántos segundos vuelve a tocar el piso. Bueno, toca el piso a los 4 segundos. ¿Sí? Bueno, ahí ya tendríamos resuelto el problema B. Y vamos al problema C, que es el último. Recuerden que siempre cuando tengan un problema van a intentar primero graficarlo para después analizarlo con todos los datos que me da el problema y poder responder las preguntas. Bueno, el problema 3 dice, Pedro vende zapatillas importadas. Por esa venta tiene un ingreso que se calcula con la fórmula Y igual a X por X más 5, siendo X el número de zapatillas vendidas. O sea que X es el número de zapatillas vendidas. Bueno, entonces, vamos a empezar a hacer lo que veníamos haciendo. Pero ¿qué pasa? Ustedes dirán, bueno, esa no es una función cuadrática. Bueno, vamos a ver que sí es una función cuadrática. Fíjense que aquí hay un por, así que lo que voy a aplicar es la propiedad distributiva.
y es igual a x por x a la 2, x más 5, 5x. ¿Sí? Es como una función cuadrática que está expresada de otra forma, pero si aplican la propiedad distributiva lo van a poder ver fácilmente. Ahora, si tengo esto, sé que a vale 1 y que b vale 5. C vale 0 porque no está. Así que pueden usar la fórmula resolvente o recuerden que podríamos sacar factor común. Pero fíjense que aquí ya está prácticamente el factor común, ¿sí? Así que yo sé que si igualo la primera ecuación a 0, las posibilidades son que el primer factor sea igual a 0 o que el segundo sea igual a 0 para que eso se cumpla. Entonces, ya tengo que mi x es igual a 0 y que mi x más 5, bueno, lo copié de vuelta, x es igual a menos 5. Ahí ya tengo mis dos raíces. Si no, lo hacen con la fórmula resolvente y les va a dar lo mismo. Vamos al vértice. El vértice, recuerden que está compuesto por dos componentes, así que mi x del vértice es el opuesto de b, o sea que si es 5 es menos 5 sobre 2 por a. Así que la x del vértice es menos 5 medios. Vamos a hallar la y del vértice. La y del vértice la puedo hallar acá o acá, donde quieran. Yo la voy a hallar acá abajo. Sí, voy a decir que en menos 5 medios a la 2 más 5 por 5 medios. Así que la y del vértice es igual. 5 a la 2 es 25 cuartos. Recuerden que si este es par, esto pasa a positivo. Menos 5 por 5 es 25 sobre 2. Bueno, tengo dos fracciones, así que voy a buscar un común denominador. 4 dividido 4, 1 por 25 es 25. 4 dividido 2 es 2. Por 25 es 50. O sea que mi y del vértice es menos 25 cuartos. Ustedes lo van a hacer con calculadora, así que no se preocupen. Entonces, vamos a ver bueno, vamos a intentar hacer la gráfica. Vamos a anotar que el vértice dijimos que es menos 5 medios menos 25 cuartos. Que las raíces son x igual a 0 y x igual a menos 5. También tenemos que a es positiva, entonces como a es mayor que 0, la parábola sonríe, va hacia arriba. Y bueno, como el valor de c es 0, entonces la ordenada al origen es 0. ¿Sí? Pueden poner así, que la ordenada al origen es igual al valor de c. Lo voy a escribir. La ordenada al origen es igual a c. Por lo tanto, la ordenada al origen es igual a c. Y c es 0, por lo tanto mi ordenada al origen es 0. Esto significa que corta al eje Y en 0. ¿Estamos? Bueno, ahora vamos a hacer este gráfico aproximado. Así que tenemos, recuerden que lo primero que vamos a marcar son las raíces. ¿Sí? Perdón, el vértice. Así que vamos. Bueno, tenemos que
la X del vértice vale 5. Bueno, chicos, fíjense que yo acá ya grafiqué la función. Ubiqué las raíces, que son 0 y menos 5. La ordenada del origen, que es 0, y ubiqué el vértice, menos 2,5, 6,25. Hice la gráfica de la parábola. El tema es el siguiente, que dice que Pedro vende zapatillas. Por lo tanto, fíjense cómo quedó la parábola. En una parte negativa, ¿sí?, está la mayor parte de la parábola. Sobre el eje X está el número de zapatillas vendidas. Esta parte menos 1, menos 2, no significa nada para el problema, porque no puede vender menos una zapatilla, menos 2 zapatillas. O vende 0 zapatillas, si no vende ninguna, o vende 1, 2, 3, 4, hasta el infinito. Significa que la parte que sirve para el problema es la parte positiva de las X. Es decir, todos los números reales que sean desde el 0 o mayores que 0. Por lo tanto, le puse los reales mayores o iguales que 0. Y como X representa el dominio de la función, por lo tanto el dominio son los reales mayores que 0. Y después la segunda pregunta que tenían es, si vende 500 pares de zapatillas, ¿cuánto es el valor que gana? Entonces, como X es el número de zapatillas, lo que tengo que hacer es reemplazar en X los 500 pares de zapatillas. Bueno, cuando hagan esto con la calculadora, les va a dar 252.500, ¿sí? Es decir, que si vende 500 pares de zapatillas, va a tener una ganancia de 252.500. Bueno, ahí estarían resueltos todos los problemas. La próxima clase vamos a trabajar con lo que es función canónica y factorizada. Bueno, nos vemos la próxima clase.